Eh, ¿Se me escucha bien? Así es, fuerte y claro, hermano Rafael. Adelante, por favor. Ya entrando de lleno al asunto y agradeciendo la invitación que me han hecho la Unibol para concluir este evento internacional. Me toca a mí pormenorizar un poco el concepto descolonización aplicado a lo que voy a llamar una revolución pedagógica necesaria ante el desplome de la racionalidad hegemónica actual, a la cual la llamamos siempre racionalidad moderna. Ahora quisiera un poco empezar a detallar el sentido de esta participación y cómo enfocamos el asunto de la descolonización en lo referente al ámbito pedagógico, en este caso lo que les interesa a ustedes, la educación llamada superior. Y lo voy a enfocar desde la perspectiva de aquello en lo que constituye y radica la finalidad última de la producción de ciencia. Ya por lo general se cree que la ciencia es básicamente una producción de conocimiento, pero se olvida que los conocimientos que uno adquiere lo cambian, formatean, constituyen la subjetividad del que está recibiendo el conocimiento que se le imparte. Es decir, la transmisión de conocimientos no es meramente una transmisión de información. Por eso hoy en día también se estudia muy bien lo que constituye no solamente la guerra informática, sino la guerra cognitiva, porque el conocimiento es un campo de luchas entre una hegemónica y otras contrahegemónicas, sobre todo cuando el concepto de ciencia ha entrado en crisis. Y es un poco lo que estamos viendo, las limitaciones no solamente históricas, sino hasta de principio, que la ciencia moderna ya está manifestando, requiere, y esto supone a su vez algo que es constante en el desarrollo mismo de la ciencia, que es una revolución de paradigmas. Ahorita lo que se señala en el campo de las ciencias duras, también en la geopolítica, es la ausencia de un modelo explicativo que dé razón de la crisis que estamos atravesando. Esto quiere decir que desde diversas perspectivas, desde diversos campos, los que hacen ciencia se están dando cuenta de que la ciencia hegemónica, la ciencia moderna, la que apadrinan, la que desarrollan y globalizan las universidades del centro, Europa y Estados Unidos, ya no puede dar razón ni siquiera de las crisis internas que están enfrentando de modo sistémico. Entonces, esto es lo que justifica la aparición, por ejemplo, de la descolonización, como también un modelo explicativo que pretendería dar razón del porqué de la crisis y cuáles serían las formas de superación de esta. En ese sentido, vale subrayar lo que decía al principio. La ciencia no solo produce conocimientos, es más, la finalidad última de la ciencia no es esa. La finalidad última de la ciencia es producir un tipo específico de subjetividad. Porque como decía, el conocimiento transforma la subjetividad del que está recibiendo ese conocimiento. Lo transforma de tal forma de que él encarna el conocimiento que ha recibido e impulsa las consecuencias políticas de ese conocimiento. Esto es más digno de notar en el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, para hacer Estado, para hacer gestión estatal, gestión pública, gestión política, quienes realizan aquello necesitan tener ciertos conocimientos para realizarlo. Esos conocimientos lo aprenden en instituciones llamadas universidades y en el sistema académico en general. El asunto es, lo único que van a desarrollar es el conocimiento que los ha constituido. Y el horizonte político que se deduce del conocimiento en el cual se han formado, les va a hacer impulsar el tipo de política que se deduce, se hace posible y visible desde el paradigma en el cual han sido formateados.
Entonces ahora, desde la descolonización decimos, el tipo de formación que nosotros recibimos en el sistema académico en realidad nos deforma, porque no solamente eh, los estudiantes reciben teorías ya pasadas, como dicen, de moda, que ya no son pertinentes en la actualidad, que en su momento ni siquiera pudieron realizar aquello que, o más bien manifestar aquello que la ciencia siempre se precia de realizar, que es un diagnóstico universal. Todos los gurús de la academia, que maneja la academia estándar, los intelectuales, ya sea de Europa o de Estados Unidos, de los países centrales, poseen un prejuicio que los homologa a todos. Parten de la realidad norteamericana y europea como si fuese la única realidad. Entonces, cuando nosotros aprendemos ese tipo de conocimientos, no nos damos cuenta que ahí desaparecemos como sujetos. Porque lo que piensan esos intelectuales, y es legítimo que lo hagan, es pensar sus problemas. Y los problemas, en definitiva, que la ciencia piensa, es el desarrollo del proyecto de vida que se plantea un pueblo, una cultura, en específico, y que en el primer mundo ha sido ese proyecto que la ciencia misma contiene como estatuto de cientificidad, es la imposición de su conocimiento como si fuese el único. Y esto tiene que ver también con la imposición del proyecto de vida que supone ese conocimiento. Y que esto se traduce en proyecto político. Y para decirlo en todas sus letras, es el proyecto de dominación global. Es decir, Europa y Estados Unidos se han planteado, desde que son estados, nación, moderno, liberales, la dominación mundial. Por eso, digamos, los 4 países que han tenido esta seria pretensión de ser imperio, han producido su propio sistema universitario, su propio sistema académico para formar a los impulsores del proyecto que se plantearon, dominar al mundo. Entonces, podemos ver Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos ahorita son, digamos, los que han brindado esta suerte de plataforma académica para que sus intelectuales piensen en última instancia su proyecto de vida como proyecto único, como proyecto globalizante. En ese contenido, en esa materialidad del conocimiento que nosotros recibimos de esos países como si fuese un conocimiento universal, racional, verdadero, infalible, etcétera, nosotros desaparecemos como sujetos y aparecemos siempre como objetos del conocimiento de ellos. Y ellos instalan también en los sistemas académicos nuestros instituciones que nos hacen obreros de la investigación para que ellos piensen lo que nosotros exportamos como materia bruta de investigación empírica. Y eso es, digamos, algo que también hay que decirlo. El sistema académico en nuestros países es un sistema colonial que constituye subjetividades intelectuales con conciencia periférico-satelital. Es decir, no piensan su propio proyecto, no piensan su país, sino piensan la realización del proyecto de otros, en este caso del proyecto de dominación que sufrimos y nuestros pueblos sufren y padecen. Entonces, volviendo al asunto, estos países, los países centrales, han originado su propio sistema académico para producir su propio conocimiento. Y por eso podemos ver cómo estos países han desarrollado una propia filosofía, no se han prestado a la filosofía del otro, han desarrollado un propio concepto de ciencia, tampoco se han prestado del otro aquello, y lo cual ha devenido en que cada uno de estos países también ha producido su propia idea de Estado. Y esta es básicamente la culminación de todo pensamiento, que en la pirámide moderna de la formación académica culmina en la filosofía, porque en última instancia
toda producción de ciencia produce un tipo específico de política que realice el conocimiento, que acompaña, justifica y legitima el proyecto de vida que ese país se ha planteado. Entonces, estos han generado, por ejemplo, el empirismo en Inglaterra como filosofía matriz desde la cual es posible producir un conocimiento que impulse el desarrollo británico en los términos de economía política. Por eso del empirismo también ellos han generado su propia ciencia desde la cual se autocomprenden como sujetos, que es la economía política. El primer libro de economía política, 1776, es Adam Smith. Previo a esto, Adam Smith escribe en 1754 más o menos la teoría de los sentimientos morales. Es decir, históricamente podemos comprobar ahí que necesitan cambiar todo para imponer un proyecto de vida novedoso, que para ellos será el mundo moderno. Por eso también vamos a ver cómo en Alemania Kant, al final de su vida, en los 1793, 94 más o menos, tiene un libro que se llama El conflicto de las facultades, donde él da pie para que los neokantianos y después este grupo comandado por Wilhelm von Humboldt funden la Universidad de Berlín en el siglo XIX. Es decir, cualquier proyecto de vida necesita constituir al sujeto que va a poder impulsar y desarrollar ese proyecto de vida. Por eso en el feudalismo tenemos al sistema académico que constituye a los sujetos y las subjetividades para hacer posible el proyecto feudal, que es la escolástica. Y vamos a ver cómo en el mundo moderno ellos también se plantean la necesidad de desmontar todo ese sistema académico llamado escolástica y proponerse uno nuevo para que en ese sistema académico se formen los individuos, los sujetos que van a hacer posible el impulso y el desarrollo de ese proyecto de vida constituido como proyecto político. Ahí nace el sistema universitario. Y ese sistema universitario, ese sistema académico llamado universidad, la Universitat, como dicen los alemanes en Berlín, es, digamos, el lugar en el cual la ciencia se produce, la ciencia se realiza, se desarrolla y va justificando y legitimando el mundo que esa ciencia posee como contenido mismo de todas sus proyecciones, sus finalidades y el sentido mismo del quehacer científico. Entonces, cuando ese sistema académico, esa idea de universidad se implanta en nuestros países, vamos a enfrentar dos problemas fundamentales. Primero, que si la ciencia se produce en el primer mundo, los sistemas académicos que tenemos simplemente son receptores de un conocimiento ya producido, ya desarrollado y ya acabado. Por lo tanto, simplemente nos podemos constituir en repetidores del conocimiento hecho. Y esta es una visión colonial desde la cual se nos ve a países como el nuestro como simples depositarios del conocimiento que se produce en otros lados. Y el segundo problema es que, o la consecuencia inmediata, inevitable de aquello, es que en ese sistema académico ya no se forman los sujetos que podrían impulsar un proyecto propio. Simplemente se forman los sujetos que van a hacer posible la dominación estructural de nuestros países. ¿Por qué? Porque ya han sido formateados, ya han sido formados en un tipo de conocimiento que nos niega, que procede de otros lados, con otras perspectivas y otros contenidos, y que en definitiva no le interesa que nuestros países tengan posibilidades de desarrollo de conocimiento propio.
Entonces, lo que aparece ahí ya es un divorcio entre la parte supuestamente pensante y la ejecución política de un Estado. Entonces, a ustedes les concierne esto mucho porque se llaman universidad indígena. Ahora, la pregunta es, ¿una universidad indígena desde dónde se constituye a sí misma? ¿Cuál sería el sentido que hace posible imaginar, pensar y luego realizar los propósitos que se plantea una universidad indígena? Y aquí hay varias cuestiones que hay que ponerlas sobre la mesa de discusión y que en última instancia podrían manifestar el por qué hasta el día de hoy las experiencias que tenemos en Bolivia, en el Estado plurinacional, sobre un tipo de educación que contenga una revolución pedagógica en su propio ejercicio, hasta ahorita no es posible. O digamos, los logros son mínimos. Y tiene que ver con un hecho particular. Un momento, por favor, voy a poner la computadora a conexión. Ok. Cuando aparecen las universidades con características alternativas, digamos una universidad indígena, etcétera, lo que hay que tener en cuenta es que inevitablemente deben ingresar a una existencia formal. Y esta existencia formal inevitablemente también ya ha sido constituida por un sistema académico que ha sido producida y constituida en el Estado colonial, en las características mismas de lo que ahora llamamos la República Liberal. Entonces, desde ahí ya tenemos un serio problema, porque no es solamente tener una idea nueva o tener un proyecto novedoso, sino que uno tiene que ver que el cuenco o qué sé yo, el recipiente que va a recibir esa idea nueva no ha sido pensado para un ejercicio novedoso de revolución pedagógica. Porque ya el solo término de universidad indígena supone ya una revolución del concepto, porque una universidad en los términos liberales, modernos, coloniales, señoriales, etcétera, en el cual se ha constituido el sistema universitario boliviano, no concibe que el conocimiento pueda provenir de lo que el propio conocimiento científico hegemónico cataloga como atrasado. Es decir, no tendría sentido para un sistema universitario concebido desde la visión moderno señorialista que pueda ser posible hacer ciencia desde el conocimiento indígena. Y, y no es solamente esto una idea, esto está encarnado en las propias estructuras hasta administrativas del sistema académico. Entonces, cuando se produce una idea novedosa de universidad indígena, pero eso se lo quiere acomodar en la forma actual, jurídico, normativo, administrativo, burocrática de la universidad vigente. Entonces ahí ya se ha tropezado con un montón de factores que van a ser imposible que al interior de esta experiencia se pueda producir una revolución pedagógica. Por eso hay veces es bueno hacerle un llamado de atención a este sobredimensionamiento que se hace de lo práctico o de la práctica. Hoy en día se exagera demasiado en que el conocimiento práctico o la practicidad es lo único valedero o lo que debería incentivarse, incluso en la propia formación intelectual, olvidándose que ninguna praxis es ciega. Una praxis es más contundente, más consistente
cuanto más esclarecida es. Y el esclarecimiento es siempre teórico. Por eso cuando hablamos de la práctica política, se prefiere utilizar el concepto praxis, porque praxis involucra el momento también reflexivo que la praxis necesita tener sobre sí misma para inteligir de mejor modo, esclarecer sus propios propósitos. Por eso hay que limpiar este prejuicio que pretende divorciar teoría de práctica, olvidándose que la teoría misma es una praxis intelectiva. Entonces, en este sentido, cuando los conceptos no están esclarecidos, las prácticas se vuelven ciegas. Y es lo que vemos, por ejemplo, en nuestro Estado, ¿no? Y en el propio sistema académico. Cuando se hace gestión, porque también hay la urgencia burocrática de realizar los planes operativos anuales, etcétera, lo único que se tiene es lo que siempre se ha hecho. El problema es que lo que siempre se ha hecho nunca da resultado. Pero como hay que mostrar gestión y no se piensa el asunto, entonces inevitablemente se reproduce lo que siempre se ha criticado. Entonces ahí, toda experiencia novedosa aparece como un mero discurso, que en los logros efectivos solo muestra la incapacidad de poder trascender y superar la hegemonía vigente. En este caso, por ejemplo, el sistema académico boliviano. Ahorita, por ejemplo, podemos evidenciar cómo el sistema académico en Bolivia ha sido raptado por el neoliberalismo desde los 80. Y ha formateado de tal forma no solamente la formación académica, sino la propia estructura académica, administrativa, burocrática, que ahora los resultados políticos son que la juventud formada en las universidades públicas están en contra del proceso de cambio, están en contra del conocimiento indígena, o sea, están en contra de sí mismos, porque uno no puede negar lo que uno es, pero el conocimiento que nos dé forma, ahora sí podemos decirlo, nos hace renegar de lo que en última instancia somos. Y por eso podemos ver cómo en el 2019, en el golpe de Estado que se le realizó, ya no a un gobierno, sino al Estado plurinacional y al ajayu mismo del pueblo boliviano, tuvieron como protagonistas juventud universitaria y que estuvieron desestabilizando al país, por ejemplo, las facultades de medicina, meses previos a ese asalto del Estado plurinacional. A las consecuencias de aquello, que hemos visto no solamente las muertes, los heridos, etcétera, sino la destrucción misma del Estado, el robo descarado que realizaron, no recibió ninguna crítica de las universidades. Es más, todos sabemos que hasta rectores apañaron esa insurrección oligárquica. Y lo mismo está pasando ahora. Es decir, un Estado que quiera proyectar un nuevo horizonte político, tiene que también originar un nuevo sistema académico, porque ahí se van a formar los impulsores del nuevo proyecto político, cosa que en los 14 años anteriores no se realizó. Y el lastre que ahorita se arrastra es una falta de conciencia de que el lenguaje estatal es lenguaje jurídico. Es decir, que todo el contenido y la materia legal, normativa del Estado boliviano, ahora plurinacional, sigue siendo liberal. Cuando digo liberal, quiero decir moderno. Y cuando digo moderno, quiero decir burgués, en definitiva. Y esta visión para nosotros es colonial, oligárquico, señorialista, que tiene en su núcleo duro el desprecio profundo
a lo indio y al indio. Este desprecio se manifiesta o es manifiesto en periodos de crisis, como lo que hemos visto el 2019, o el paro que iniciaron en Santa Cruz, donde el racismo se expone de modo evidente porque ya no pueden ocultar, porque el país no solamente ha podido, el pueblo en su conjunto, ha podido no solamente resistir al golpe, sino vencer a la dictadura impuesta. Él tiene un protagonista, y este protagonista es lo indio de nuestro país. Pero para que esto, que es, digamos, el nuevo sujeto emergente, tenga posibilidades de realización política, se necesita, entre otras cosas que son muchas, una revolución pedagógica. Y que en el ámbito de lo que es la Universidad Boliviana, requiere una seria y profunda transformación en sus propias estructuras. Y esto es, digamos, algo que requiere no solamente un nuevo modelo explicativo, que en este sentido la descolonización aparece como aquello, sino que también requiere un desmontaje de todas aquellas narrativas que sustentan la idiosincrasia misma de aquellos que, sobre todo en el ámbito urbano, persisten en vivir en ese tiempo pasado de la República, donde los patrones mandaban a costa de un pueblo reducido a inferiorización, no solamente cultural, sino en la negación de su propia humanidad. Un país así que niega a la sustancia misma de su nación, es imposible que se desarrolle. Lo primero que un país tiene que aceptar es aceptarse a sí mismo, como es, destacar lo más positivo que tiene como historia, como cultura, como tradición y sobre todo como pueblo. Y esa es una labor intelectual. Esa es una labor de lucha de narrativas. Y una universidad al servicio del pueblo tendría que constituir ese nuevo tipo de subjetividad que no solamente le haga la crítica al orden vigente, sino que constituya a los transformadores de ese orden vigente. En este caso, la universidad indígena tiene que constituir a los sujetos que no solamente le hagan la crítica, sino que también muestren el modo de la transformación, en este caso, como decíamos, la revolución pedagógica, no solamente ya como posible, sino como necesaria. Entonces, ahí tenemos todo un campo inmenso de trabajo que una universidad tiene que plantearse antes de establecer su currícula. Por ejemplo, ¿de qué sirve que ahorita tengamos, qué sé yo, por poner un ejemplo, carreras de medicina alternativa cuando lo más propio, que es la medicina tradicional de los amautas, de los yatiris, nunca se valora? Y si no se valora, es imposible de desarrollo. ¿De qué nos sirve tener carreras de agronomía, destacando, digamos, el potencial agrícola, pero sin respetar el modo de producción que nuestros pueblos hicieron posible y que nos mantuvo en vida por siglos? Por ejemplo, estaba escuchando en las participaciones anteriores, hoy día existe un demasiado e ingenuo exitismo de lo tecnológico. Pero ya es hora de poner las cosas sobre la mesa o los puntos sobre las íes, ¿no? Gran parte de la tecnología actual es sumamente destructora. Y no por estar en lo último de la tecnología de punta, se es mejor. Es más, cuanta más tecnología inyectamos, no solamente a nuestra vida, sino a nuestra propia producción, más estamos desarrollando el proceso acelerado de la destrucción de nuestra naturaleza. En este caso, de la fuente de la cual conseguimos todo para vivir. Mucha de la tecnología actual, por más
sorprendente que nos parezca, es nociva ahorita. En el ámbito, por ejemplo, de la producción de los alimentos, ya es sentido hasta común en los investigadores el hecho de que habría que regresar mejor a las formas de producción tradicionales, porque cuanta más inyección tecnológica se imprime en la producción agrícola, más se destruye la propia calidad de la tierra. Entonces ahí también se requiere pensar epistemológicamente cómo debería enfocarse desde una perspectiva indígena carreras como agronomía. Que alguna vez en estos doctorados en San Simón, en Agruco, nosotros decíamos, necesitamos una nueva idea de ciencia, un nuevo concepto de ciencia. Ya no puede partir de las ciencias duras, porque las ciencias duras no solamente han reducido a la naturaleza como un espacio abstracto, sino que objetualizando a la naturaleza han hecho posible la aparición de la economía como la administradora de una naturaleza constituida en objeto a disposición, es decir, algo para dominarla. La ciencia, en este caso la ciencia moderna, estudia las leyes internas de la naturaleza para dominarla, para controlarla, para hacer posible una economía que con este control y este dominio produzca una riqueza destruyendo la fuente misma de donde procede la vida. Nuestras culturas originaron una relación sistémica de respeto al circuito vital que establecemos, al circuito simbiótico que establecemos, seres humanos y naturaleza. De ahí se deduce otro tipo de economía, no se deduce una economía del intercambio, que después se traduce en economía, en la modernidad, en economía del capital, el capitalismo. O sea, otro tipo de economía se deduce de este respeto al circuito simbiótico que establecemos seres humanos y naturaleza. Entonces, ahorita, por ejemplo, cuando se habla de la educación comunitaria productiva, hay que aclarar eso. No es nomás decirlo. Por ejemplo, mucha gente habla de comunidad y no se da cuenta de que la comunidad no es un modelito, el cual uno encuentra en algún lado. La comunidad se la produce. Y se la produce en el paso intelectivo y existencial del yo al nosotros. Y el que no hace ese pasaje de modo práctico existencial, no reúne las condiciones para conocer aquello en lo que constituye una comunidad. En los términos nuestros, un ayllu. Segundo, cuando decimos productivo, toda la gente piensa que lo productivo tiene un contenido economicista, pero se olvidan que cuando uno produce, y esto es básico para entender una ontología de la producción, cuando uno produce un alimento, un vestido, etcétera, lo que en realidad está produciendo es al sujeto de la producción. Es decir, cuando yo produzco, me estoy autoproduciendo a mí mismo. Por eso la producción tiene que dejar de ser economicista o tener este sesgo demasiado economicista y empezar a recuperar su carácter cultural. Por eso, impulsar la cultura significa impulsar la economía, impulsar la producción, pero desde el contenido cultural que una producción tiene a la hora del respeto a la tradición que sostiene ese tipo de producción. De ese modo también, cuando se produce el sujeto de la producción en la producción, no solamente está reproduciendo su cultura, sino está también reproduciendo algo que es fundamental hoy en día, que es la parte espiritual que el ser humano contiene como un ser integral. Entonces, ¿qué se llama? Y aparecen los nihilistas de todo, ¿no? Los que creen que todo se parte de cero. Pues la modernidad ha necesitado 2 siglos para prácticamente destruir todo el conocimiento anterior, que para ellos no les servía para producir un nuevo tipo de mundo, que era el mundo feudal para los europeos. Y también se dedicaron a robar nuestros conocimientos.
Por eso la visión colonizada necesita una nueva historia. Por ejemplo, hay que recontar de nuevo la historia de los inventos. Por ejemplo, se dice, ¿no? La revolución industrial nace en Inglaterra y desde entonces con la máquina de vapor se inicia la época industrial y eso revoluciona todo el concepto de industria. No es así. O sea, históricamente ya está demostrándose de que, por ejemplo, la protoindustria, que después se va a hacer industria en Inglaterra, nacen en los ingenios azucareros en el Caribe, con conocimiento indígena también. Así como los británicos destruyeron, que sería la manufactura hindú, y que eso se los raptaron y constituyeron o desconstituyeron más bien a los hindúes como productores y los convirtieron en simples consumidores de la tela inglesa que antes la producían los hindúes, el lino, el algodón, etcétera. Todo eso merece contarse de nuevo, porque seguimos teniendo un tipo de perspectiva inferiorizante de nuestra propia cultura al creer que todo ya ha sido dicho, que todo ya ha sido hecho. Una cuestión en la ciencia, y esto por ejemplo para encaminar a algunos despistados que creen que ya todo está dicho, dice Fred Alan Wolf, imagínense, un norteamericano. Dice, el paradigma moderno es un paradigma equivocado, refiriéndose a la ciencia, porque él es un físico cuántico. Dice, el paradigma moderno en la ciencia es un paradigma equivocado, porque es el paradigma de lo ya conocido. Dice, el paradigma de lo ya conocido no produce nuevo conocimiento, porque si todo ya está conocido, nada queda por conocer. Entonces, ¿qué resulta del paradigma de lo ya conocido? Simplemente la afirmación del conocimiento ya hecho. O sea, la repetición de lo que ya se sabe. Ahora, por ejemplo, el telescopio James Webb, por ejemplo, está descubriendo cosas que está desdiciendo incluso las propias teorías del Big Bang, de la formación del universo, etcétera, lo cual ha de cambiar por completo la visión que tenemos del universo. Es decir, lo que se cree irrefutable e infalible no lo es. Y en el mundo de la ciencia, quien hace ciencia se da cuenta que cuanto más se conoce, más se ignora. Entonces, ¿qué dice Alan Wolf? El paradigma de la ciencia que deberíamos ahora proponer es el paradigma del misterio, porque en el misterio nada está conocido. Y solamente cuando uno se abre a lo no conocido es cuando realmente hace ciencia. Entonces, esto requiere también, como decíamos, pensar la producción, ya no desde este sesgo economicista, requiere un nuevo humanismo, es decir, una nueva antropología. Porque lo que forma una universidad, forma seres humanos, constituye subjetividades. Ahora, ¿qué tipo de ser humano se ha de plantear una universidad indígena? Eso es algo fundamental que tiene que tener en claro toda, no solamente la estructura formal de la universidad, sino los contenidos y la materialidad de lo que es universidad pretende, como la constitución de un sujeto acorde a un nuevo proyecto de vida. Entonces, si me están siguiendo, esto implica una nueva revolución científica y para otra vez, ¿no? Para no decir que nosotros estamos diciendo esto porque somos bien malinchistas, ¿no? Si un boliviano lo dice, nadie le va a creer, pero si lo dice en inglés, todos le van a creer. Entonces, tomemos a una alemana, Thomas Kuhn, y su librito, El paradigma de las revoluciones científicas. O sea, hasta él mismo admite, en su librito de las revoluciones científicas, que nunca un conocimiento viejo da lugar a un conocimiento nuevo de modo inerte, es decir, por inercia. No dice. Siempre hay lo que se denomina rupturas epistemológicas. Y las rupturas son choques, porque el conocimiento antiguo
no se deja superar por otro. Es más, hasta Thomas Kuhn señala, dice, incluso hay que esperar que los defensores, los apologistas del conocimiento viejo, que se resiste a desaparecer, tienen que morirse para dar lugar a un nuevo tipo de científicos que protagonicen el cambio de paradigma. Pues imagínense, o sea, un científico, epistemólogo, que además escribe sobre la historia de las revoluciones en la ciencia, admite que el conocimiento viejo se resiste a desaparecer. Y es lo que está pasando ahorita, ¿no? O sea, el conocimiento viejo, incluso puedes demostrar ya, ahora, en el campo de las ciencias duras, por ejemplo, con la física cuántica, de que un montón de verdades supuestamente infalibles ya no lo son, pero aún así quienes han sido formateados en ese tipo de conocimiento no admiten un conocimiento nuevo. Por ejemplo, cuando nosotros damos charlas ahí y nos enfrentamos al que se llama al ámbito docente de las universidades públicas privadas en Bolivia, cuando hablamos de descolonización descubrimos que la mayor parte de las réplicas son puros prejuicios, son puro chismeríos, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, cree que puede hablar de la descolonización habiéndose leído un librito que ni siquiera es, digamos, un libro madre, sino es un libro que recopila informaciones o definiciones que alguna gente da. Y es lo que pasa hoy en día, ¿no? La mayor parte de quienes se forman en las universidades ni siquiera ya van a los autores en serio a estudiar su obra, simplemente a interpretadores de estos autores. Por eso hoy en día también se da la formación express, así como hay comida express, comida rápida, así también hay formación rápida. Y es lo que está constituyendo individuos que se llenan de títulos, pero resultan más ignorantes que el ignorante que no puede leer y escribir, porque estos sabiendo leer y escribir ni siquiera leen y peor no escriben. Entonces ahí podemos encontrar hoy en día en los doctorados gente que no sabe escribir. Y sabemos por experiencia que quien no sabe escribir no sabe pensar. Entonces hay mucha gente que tiene títulos a diestra y siniestra, porque hoy en día hasta se compran títulos. Hay facilidades para tener títulos porque las universidades se han vuelto industrias de títulos. Eso es lo que producen. O sea, ya no producen cientistas, científicos, filósofos, sino producen titulados. Entonces, todo esto manifiesta una seria crisis que el sistema académico arrastra ya desde hace un buen tiempo. El problema es que cualquier tipo de experiencia novedosa necesita una autoconciencia de esa situación y cómo aquello en última instancia puede atrapar a toda experiencia novedosa en una réplica de lo mismo. Entonces, como siempre digo, ¿no? Siempre hacemos la introducción del asunto nomás, porque meternos al asunto de plano o meternos de lleno en la médula misma del asunto requiere en primera instancia limpiar un montón de prejuicios que en la formación académica que tienen hoy en día los estudiantes ya los ha constituido como lo que alguna vez decía Tolstoy, ¿no? Tolstoy, el escritor ruso, decía, ¿no? Tonto es aquel que está seguro de lo que sabe. En cambio, un sabio hasta duda de lo que sabe. Esa es la diferencia entre aquellos que fácilmente opinan y critican, lo que llama Borges, los individuos de un solo libro, los que se aprenden definiciones, pero nunca producen algo nuevo o un conocimiento nuevo, simplemente repiten
o buscan escuchar aquello que les conviene. Entonces, por eso, la descolonización, siempre digo, no es un cambio de conceptos o de teorías, es un cambio de vida. Y solamente ha de poder inteligirlo aquel que haga una verdadera transformación en su propia vida. Es decir, es un cambio existencial. Entonces, este es, digamos, un poco de algunas reflexiones que nosotros hacemos a la hora de visibilizar o hacer inteligible la necesidad de una revolución pedagógica en el ámbito académico, sobre todo de la educación superior. Bueno, ahí lo dejaría y a ver si hay algunas réplicas que para hacer mejor entendible algunas cosas que hemos planteado. Muchas gracias.